nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer el versículo 22. Estamos en el libro de Hebreos 9. El verso 22 nos dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Es una de las cosas, hermanos, de las cuales yo quiero detallar en esta hora. En la ley de Moisés, para que una persona fuera perdonada de sus pecados, debía de haber un derramamiento de sangre mediante un animal puro, sin manchas. Pero nos dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, donde leímos que hay una sangre más poderosa, que es la sangre de Cristo Jesús, la cual nos limpia de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo Jesús es más poderosa que la sangre que se utilizaba en la ley. Una sangre más pura, más poderosa, la sangre de Cristo Jesús. Verso 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Gloria al Señor. Jesús ofreció su sangre para librarnos de muchas maldiciones y de muchos pecados. Vamos a ver un versículo en el libro de Efesios, capítulo 1. Gloria al Señor. Efesios, capítulo 1, versículo 7 nos dice: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. En Cristo, gracias a la sangre que Él derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. También en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, dije que con un solo sacrificio Cristo hizo perfectos a todos los santificados, a todos los que se acercan a Él. Él los hace perfectos, los limpia, los purifica, los justifica, los santifica mediante la sangre que fue derramada de Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, nos dice la palabra: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en esta hora que estamos en un tiempo donde el mundo, ¿verdad?, tiene por costumbre celebrar la Semana Santa, hacer una serie de eventos religiosos, he decidido hablar un poco al respecto de la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. La sangre que Jesucristo derramó. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, la misma palabra nos dice: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a buscar y a salvar. Podemos ver dos puntos ahí: buscar y salvar. Ahora, gloria al Señor. ¿Qué es lo que vino a buscar Jesús? ¿Qué es lo que vino a buscar? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, cuando estaba Adán en el huerto del Edén, Dios le dio a Adán todo el dominio, señorío, que señorease sobre los peces del mar, sobre las aves del campo, señorease sobre todo, le dio. Pero Adán fue y cometió una transgresión contra la ley del Señor. Así que Adán vino y perdió todo eso que tenía. Así que una de las cosas que Jesús vino a hacer es a buscar. Primero vamos a ver estos puntos de lo que Jesús vino a buscar. Vamos a ver 4 puntos en esta hora, hermano. Yo quiero que usted preste atención. Si usted puede ahí compartir con alguien este video para que muchas personas vean el propósito de la sangre que Jesucristo vino a hacer en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ver 4 puntos de lo cual Jesús vino a buscar. Punto número 1, la autoridad que el hombre perdió en el huerto del Edén. El hombre perdió toda autoridad, la perdió. Cuando Dios le había dado a Adán en el huerto del Edén toda la autoridad,
que era señor de las cosas. Adán le puso nombre a todos los animales, señoreó sobre todas las cosas creadas. Pero por el engaño que Satanás hizo en el hombre perdió la autoridad. Así que ese es el primer punto, una de las cosas que Jesús vino a buscar. La autoridad que el hombre perdió para devolvérsela al hombre. Gloria al Señor. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1. Nos dice la palabra: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Oiga bien, Jesús vino, reunió a sus discípulos y les dio autoridad. ¿Por qué se las dio? Porque el hombre no la tiene. El hombre la ha perdido por causa del pecado. Por causa de que el hombre transgredió la ley y se apartó de Dios, el hombre perdió toda autoridad. Así que Jesús vino y le devuelve al hombre la autoridad. Solo mediante Cristo Jesús. En el capítulo 10 de aquí mismo de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nos dice: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo sin sufrir ningún daño. Oiga bien lo que Jesús nos viene a dar. Él nos viene a dar la autoridad, cosa que el hombre perdió en el huerto del Edén. Perdió esa autoridad, perdió ese poder, perdió ese dominio. Ahora Jesús viene y le dice: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esto no es literal, usted no vaya a poner el pie sobre un montón de serpientes, porque es algo lógico que lo van a morder. Está hablando en el sentido de toda potestad, dominio y autoridad del enemigo sobre su vida, sobre su familia, sobre cualquier persona. El Señor le devuelve la autoridad para que usted nuevamente, gloria al Señor, la potestad del aire, de los enemigos, se sometan bajo sus pies, pero solo mediante Cristo Jesús. Punto número 1, vino a buscar la autoridad que el hombre perdió. Punto número 2, vamos a ver. Vino a buscar la comunión que el hombre perdió con Dios. Mientras el hombre estaba en el huerto del Edén, gloria al Señor, la misma Biblia viene y nos dice que Adán hablaba con el Señor. Hablaba así como un hombre habla con otro hombre, hablan. Pero el pecado vino y puso una barrera, una separación. Y el hombre perdió esa comunión, esa relación que debía de tener con Dios. Así que Jesús vino a buscar también esa relación. Gloria al Señor. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 5, hermanos. Si usted puede ir ahí apuntando, porque yo les quiero dar varios versículos que tal vez no los voy a leer porque estos son temas extensos. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya nos ha hecho justos. Y gracias a la fe tenemos paz para con Dios. Ya volvemos a tener esa comunión, esa relación con el Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, verso 10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Antes éramos enemigos. ¿Qué es lo que hace un enemigo con otro enemigo? No hay paz entre ellos, no hay comunión, no hay una buena relación. Porque el hombre la perdió en el huerto del Edén. Así que antes aún nosotros siendo enemigos, nos reconcilió con Él mediante la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuánto más ahora que ya estamos reconciliados? Gloria al Señor, nosotros tenemos la confianza. La misma palabra dice: entremos pues confiadamente al trono de la gracia mediante
la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ver el punto número 3, de lo que Jesús vino a buscar. Jesús vino a buscar también las relaciones entre los hombres, o comunión entre el hombre que se ha perdido. Se ha perdido en realidad la comunión entre el hombre. Primera de Juan capítulo 1. Búsquese ahí, hermano. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay comunión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Oiga bien lo que viene a hacer la sangre de Cristo Jesús: a formar una comunión entre usted y yo, entre usted y su prójimo, su hermano, su vecino. Él viene a formar nuevamente esa comunión que se había perdido. Gloria al Señor. Verso 3 de aquí mismo, Primera de Juan 1:3. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Una unidad, una unión, una comunión que el hombre perdió en el huerto del Edén. Por eso cuando salieron del Edén y se esparcieron, llenaron la tierra, comenzaron las guerras, los pleitos, Caín mató a Abel, iras, contiendas, porque se perdió la comunión de un hombre a otro. Y Jesús vino a buscar eso. Y esa sangre de Jesucristo, gloria al Señor, une nuevamente esa comunión. Vuelve a restaurar esa comunión entre los hombres. Colosenses 3:14 dice: sobre todas las cosas revestidos de amor, que es el lazo de la perfecta unión, el amor. Vamos a ver el punto número 4 de lo que Jesús vino a buscar. Estamos viendo lo que hablaba en el libro de Lucas 19:10, donde dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver el punto número 4. Jesús vino a buscar la identidad que el hombre perdió en el huerto del Edén. Una vez que el hombre pecó, hermano, una vez que el hombre pecó, perdió su identidad como hijo de Dios. Perdió su identidad como hijo de Dios y pasó a ser hijo de desobediencia, hijo de la ira, hijo de contienda, hijo del diablo, como nos dice en el libro de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Cuando una persona hace esas obras, es hijo de él. Así que el hombre en el huerto del Edén perdió su identidad como hijo de Dios. Gloria al Señor. Así que Jesús viene a buscar también esa identidad. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: porque a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les ha dado, o se les dio, dice otra versión, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recibimos nuevamente una identidad como hijos de Dios, pero solo mediante la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor, nosotros podemos recibir esa identidad. En el libro de Marcos capítulo 13, versículo 13, también Lucas 6:22 y el libro de Juan 17:14, usted puede apuntarlos ahí, nos habla donde Jesús dice: vosotros ya no sois del mundo. Andamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque ahora hemos recibido una identidad en Cristo Jesús como hijos de Dios. Hemos recibido esa identidad, cosa que antes no. Dice en el libro de Efesios: antes estábamos lejos nosotros de la familia de Dios. Ahora hemos sido acercados, gloria al Señor, a formar parte de la familia de Dios mediante la sangre de Cristo Jesús. Así que estos son los 4 puntos, hermanos. Quiero que ustedes se los graben en la mente de lo que Jesús vino a buscar. Primeramente, la autoridad que el hombre perdió. Segundo, vino a buscar la comunión que el hombre perdió entre Dios y el hombre, entre él y su creador. Tercero, vino a buscar la comunión o las relaciones entre los seres humanos que el hombre perdió. Jesús la vino a restaurar. Y punto número 4, vino
a buscar la identidad que el hombre perdió. Jesús se la devuelve a usted como hijo. Antes no era hijo, ahora es hijo. Jesús se la devuelve en el nombre del Señor. Ahora también en el libro de Lucas nos dice que he venido a buscar y a salvar. Pudimos ver 4 puntos de los que Él vino a buscar. Ahora, ¿de qué nos vino a salvar? Estos son temas más largos. Les voy a dar 7 puntos de los que Él nos vino a salvar, pero solo se los voy a mencionar. Yo quiero que usted lo apunte ahí en su casa. Grábese estos versículos, apúntelos y estúdielos allá en su casa. 7 puntos de los que Jesús nos vino a salvar. Punto número 1, Jesús nos vino a salvar del pecado para muerte. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16, que todo aquel que se somete a alguien para servirle es esclavo de aquel alguien. Gloria al Señor, sea del pecado para muerte o de la justicia para salvación. Así que Jesús nos viene a librar del pecado para muerte. Gloria al Señor. Pecados que nos conducen a la muerte, que es la condenación, es el alejamiento de la vida. Jesús nos viene a librar, a salvar de eso, del pecado para muerte. Punto número 2. Nos viene a librar de la esclavitud de corrupción. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 21. Apúntelo ahí en su casa, Romanos 8, 21. Nos libera de la esclavitud de corrupción. Cuando una persona está esclava, amarrada, esclavizada en la corrupción, en una mente perversa, en una lengua habladora de corrupciones, malas palabras, obscenas y chismes, mentiras, está esclavizado. Cristo lo viene a salvar de la esclavitud de corrupción. Romanos 8:21. Punto número 3. Nos viene a salvar del presente siglo malo. Libro de Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gloria al Señor. Nos viene a librar del presente siglo malo. Punto número 4. Nos viene a librar de toda obra mala. Toda obra mala, Él nos libera. El diablo no tiene ya autoridad, potestad sobre nosotros. Gloria al Señor. El mismo Señor nos libera a nosotros de cualquier mal que nos quieran hacer. Nos pueden hacer en la carne, en este cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu, Él lo guarda irreprensible, Él lo guarda sin manchas, Él nos guarda de cualquier caída, porque estamos en sus manos y nadie podrá arrebatarnos. Gloria al Señor. Punto número 5. Nos salva de la tentación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice ahí la palabra que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Él sabe librar. Él nos salva de la tentación. La misma palabra viene y nos dice que no hay prueba que se nos venga que no sea humana. Gloria al Señor. Y todas las pruebas que se nos vienen es porque Dios conoce la capacidad que tenemos y Él es el que nos libra de la tentación. Por eso el mismo Jesús en la oración en Mateo 6:9 dice: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos salva. Gloria al Señor. Punto número 5. Punto número 6. Nos salva de la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz. Nos libra de la potestad de las tinieblas, de Satanás, y nos traslada a la luz. Nos viene a salvar de la potestad de las tinieblas. Punto número 7. Nos salva de hombres perversos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Gloria al Señor, de hombres perversos. Ningún hombre le puede hacer un daño a usted, un mal, si no es que Dios lo permita. Podemos ver el caso de Job. Muchas cosas le pasaron a Job, pero es algo que Dios permitió. Gloria al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice que todas las cosas suceden para bien para los que creen. Así que Dios nos libera de toda
hombres perversos, hombres malos, nos salva. Así que apunte ahí en su casa, hermano, 7 puntos de los cuales Jesús vino a salvarnos. El pecado para muerte, punto número 1. La esclavitud de corrupción, punto número 2. Del presente siglo malo, punto número 3. De toda obra mala, punto número 4. De tentación, punto número 5. De la potestad de las tinieblas, punto número 6. Y de hombres perversos, punto número 7. Que es lo que nos habla en el libro de Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar. Vino a buscar los 4 puntos que les dije y vino a salvarnos de estos 7 puntos que les dije. Así que ahora cada una de las partes de Jesucristo, de su cuerpo, derramó sangre. Cada una de las partes. Así que yo quiero dar unos detalles, hermanos, de las partes en que Jesucristo derramó sangre. Gloria al Señor. Y cada una tiene un propósito valioso en nuestra vida. Gloria al Señor. Cada una de ellas tiene un propósito valioso. Vamos a ver 5 partes de las en las que Jesucristo derramó sangre, y aquí es donde yo quiero detallar un poco más, que es el mensaje que quiero darles. 5 partes, hermanos, en las que Jesucristo derramó sangre. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, Lucas 22, 44, vamos a ver el punto número 1, donde Jesús estaba orando en el Getsemaní y dice que caía al suelo su sudor como grandes gotas de sangre. Caía en el suelo su sudor como grandes gotas de sangre. Ahí podemos ver el punto número 1. La sangre de Cristo cayendo a la tierra, a esta tierra, la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál era el propósito? La misma palabra nos dice que Jesús estaba angustiado porque Él sabía lo que iba a padecer. Iba a beberse una copa amarga, iba a sufrir, iba a ser desfigurado todo su cuerpo, maltratado, matado, crucificado. Y obviamente una persona al saber que va a morir, está sentenciado a muerte, hay preocupación, hay angustia, pero no de la manera en que Jesús iba a morir, que Él sabía cómo iba a morir. Entonces había una angustia, por decirlo así, en Él, que hasta vino y le clamó al mismo Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hubiera otra manera de salvar a la humanidad, si hubiera otra manera para que el ser humano sea salvo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Si esta es la manera, como leímos en el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, así que Jesús vino y dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Así que su sangre caía a la tierra. ¿Por qué propósito? En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 12, usted puede leerlo ahí en su casa. Libro de Génesis capítulo 4, versículo 12, hay una maldición que Dios pone en la tierra. Viene y le dice: cuando labres la tierra no te dará tu fruto, andarás errante por el mundo. Hay una maldición en la tierra. Si usted puede leer en el libro de Colosenses 2:14, viene y nos habla y dice que Jesús clavó en la cruz, llevó todas las maldiciones. Él las llevó sobre sus hombros. Así que una de las cosas o propósitos de esa sangre cayendo a la tierra es para quitar esa maldición de la tierra, para que todo lo que sus manos hagan prosperen. Gloria al Señor. En el libro de Salmos 1:1 dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, la cual da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si nosotros podemos ver, en el libro de Génesis 4:12 hay una maldición en la tierra. Aunque labre la tierra y la labre, no le va a dar frutos. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver hoy en día, a nivel mundial, la tierra está actuando de esa manera, por decirlo así. Muchos agricultores, si no utilizan veneno, si no andan fumigando la tierra, si no le echan concentrado, muchas cosas, la tierra no les da su fruto. Pueden sembrar, pero no les da, si no le agregan un montón de ingredientes, abonos, venenos concentrados, herbicidas y un montón de cosas para forzar a la tierra que dé fruto. Pero solamente, gloria al Señor, la sangre de Cristo cayendo a la tierra puede quitar esa maldición. Gloria al Señor. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice: porque Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte a usted, lo que le falte a usted, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oiga bien, no dice fuera de Cristo, en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, esa sangre viene a hacer efecto en su vida, en su trabajo, en su labor. Lo que usted siembre va a prosperar, va a cosechar. Gloria al Señor, porque lo va a hacer en el nombre del Señor, con la fe en Cristo Jesús, mediante esa sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ver el segundo punto de la sangre de Jesús. Podemos ver el primero: Jesús derramó su sangre en la tierra cuando oraba, así que quitó esa maldición de la tierra. Tenga fe usted, siembre frijoles, tomate, maíz, pero en Cristo Jesús Dios le va a suplir todo lo que necesite, y Él es el que va a hacer el crecimiento, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo regué, Apolos sembró, pero el que da el crecimiento es Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y si usted está en Cristo Jesús, Él va a hacer que todo lo que usted haga prospere. Él va a hacer que todo lo que usted siembre crezca. Él va a hacer, mediante la sangre de Cristo Jesús, que todo lo que usted ponga, su negocio, su pulpería, su tienda, va a salir adelante en el nombre del Señor. La misma palabra dice: no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a ver el punto número 2. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 63. Lucas 22, 63. Nos dice la palabra: los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, lo azotaban, le daban duro, lo azotaban. Los hombres que custodiaban o vigilaban a Jesús se burlaban de él y lo azotaban. Todo su cuerpo fue azotado, sus espaldas fueron azotadas con azotes que le hicieron derramar sangre. Ahora, esa sangre derramada de esos azotes en sus espaldas tenía un propósito. Gloria al Señor. Oiga bien, ¿qué propósito tenía? Si usted va ahí al libro de Deuteronomios, vamos a buscar Deuteronomios capítulo 9, versículo 7. 9:7 dice: nunca deben ustedes olvidar que han contrariado al Señor su Dios en el desierto desde que salieron de Egipto
y hasta que llegaron a este lugar siempre han sido rebeldes. Gloria al Señor. Verso 24 también. Vamos a leer el verso 24. Desde que yo los conozco, ustedes han sido rebeldes, dice el Señor. La misma palabra viene y nos dice la palabra, el padre que ama a sus hijos, lo disciplina, lo corrige. Yo tengo mis hijos, un ejemplo, cuando ellos son rebeldes, cuando ellos no obedecen, muchas veces es necesario darles unos cuantos azotes, castigarlos a manera que ellos entiendan que lo que uno está haciendo es un castigo por su rebeldía. El pueblo de Israel, hermanos, fue rebelde en el desierto, no quiso obedecer al Señor, no quiso obedecerlo. Así que la misma palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos merecíamos la condenación, merecíamos ser castigados y azotados por Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Él vino y recibió en sus espaldas esos azotes que a usted y a mí nos correspondía recibir por el castigo de las rebeliones, de las transgresiones, de la separación que nosotros teníamos lejos de Dios. Ahora, esa sangre que Él derramó de sus espaldas, ¿cuál fue el propósito? Vamos a verlo. Libro de Colosenses, capítulo 3. Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Nos dice la palabra: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Verso 13, sopórtense unos a otros, perdónense si alguno tiene una queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Oiga bien, ¿cuál fue el propósito de esa sangre de Cristo Jesús derramada de sus hombros? Es cambiarle su carácter. El efecto, el propósito de esa sangre derramada de sus hombros en usted y en mí es cambiarnos el carácter, la manera de ser. Antes dice que fueron rebeldes, desobedientes a Dios, rebeldes. Una persona rebelde merece castigo, Pero ahora esa sangre de Cristo Jesús, Él recibió los azotes del castigo que usted y yo teníamos que recibir. Y esa sangre viene a ser el efecto necesario en nuestro carácter, el cual es, dice, revestirnos. Nos reviste de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ahora tenemos un nuevo carácter. El mismo Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Así que esa sangre derramada de los azotes en sus espaldas, el propósito era cambiarle su carácter de rebeldía, de duro, de servicio, a ser una persona llena de amor, de compasión, de humildad, de mansedumbre. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5, dice: más los mansos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. La misma palabra dice: Él mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. Así que esa sangre viene a hacer ese efecto en usted y en mí, para que usted sea manso y reciba la tierra por heredad, para que sea humilde y Dios lo mire de cerca, no de lejos. Esa sangre viene a hacer ese propósito en su vida. Vamos a ver el punto número 3.
de los propósitos de la sangre de Cristo Jesús. Libro de Marcos, capítulo 15. Gloria al Señor. Marcos capítulo 15, versículo 17. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Marcos 15, 17 nos dice: le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Oiga bien lo que nos dice aquí. Verso 19. Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando las rodillas le hacían reverencia. Podemos ver, punto número 3. Tomaron una corona de espinas, hicieron una corona llena de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, luego agarraron una vara y le golpeaban la cabeza. ¿Qué sucedía? Con esos golpes que le daban de esa vara en esa corona, en su cabeza, las espinas se infiltraban dentro de toda la cabeza y derramaban sangre. ¿Cuál era el propósito de esa sangre derramada de su cabeza? Gloria al Señor. Vamos a ver en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1. Versículo 28. Oiga bien lo que nos dice. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado en sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Como no quisieron obedecer a Dios, Dios los abandonó en sus perversos pensamientos. Libro de Proverbios capítulo 6, versículo 12 nos dice: el hombre malo, inicuo, es el que anda siempre maquinando pensamientos inicuos. También en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22, el verso 17 también viene y nos dice: ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Antes de Cristo Jesús, el hombre tiene una mente reprobada, que maquina pensamientos inicuos. Anda siempre pensando en hacerle mal a los demás. Ahora, una vez esa sangre derramada de Cristo Jesús, de su cabeza, lo que viene a ser, el efecto que viene a hacer o el propósito que viene a hacer esa sangre es cambiarle su mente, su mentalidad, a una mente nueva. Dice en el versículo en Efesios 4, 22, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente, una mente nueva, renuévesela, cámbiesela. Ya no piense como piensan los del mundo, ahora pensamos diferente. En el libro de Primera de Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mente. ¿Cuál es la mente de Cristo? No solo es decir: no, yo tengo la mente de Cristo, porque lee la Biblia, va a la iglesia y ya. No. Vamos a leer Filipenses. Capítulo 2. Versículo 4 en delante. Dice: ninguno busque, desde el versículo 3 lo vamos a leer. Filipenses 2, 3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que sí mismo. Oiga bien. Cada uno considere a los demás mejores que sí mismo.
Verso 4, ninguno busque solamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Verso 5, haya pues en vosotros este mismo pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Ahora usted no se va a creer que es la última Coca-Cola en el desierto, o que vale más que cualquiera. No, ahora nosotros vamos a ver a los demás como mejores que nosotros mismos, y nosotros nos vamos a ver como siervos que servimos y que nos vamos a ser servidores de todos los demás. Porque yo creo o sé algunas cosas, no me voy a creer mayor que el que no sabe. Gloria al Señor. La misma palabra viene y nos dice que el que crea ser sabio, hágase como necio, para que en realidad sea sabio. Gloria al Señor. Así que el propósito de esa sangre de Cristo Jesús derramada de su cabeza es para cambiarle su mentalidad. Cada uno de estos puntos, hermanos, yo tengo temas extensos que les puedo detallar sobre cada uno de estos puntos, versículos y todo, cómo nosotros podemos cambiar nuestra mente, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos pensar, qué no debemos pensar, muchas cosas así, pero solo les estoy detallando cada uno de los propósitos. Gloria al Señor. Así que a Jesús le pusieron una corona de espinas, lo golpeaban con una vara, y esas espinas le hicieron salir sangre de su cabeza, y el propósito de esa sangre era cambiarle su mentalidad. Dice en el libro de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque comenzaron a adorar las criaturas antes que al Creador. Libro de Romanos 1:26 en adelante. Gloria al Señor. Nos dice ahí. Así que en Cristo Jesús, 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos una mente renovada, una mente que ahora es aprobada por Dios. Antes era reprobada, ahora es aprobada por Dios, pero solo mediante Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Nos dice aquí la palabra: porque este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. En nuestra mente, en nuestro corazón. Antes, las personas sin Cristo no ponen a Dios, no toman en cuenta a Dios. ¿Por qué está el mundo como está? Porque el mundo no ha tomado en cuenta a Dios. Así que mediante esa sangre de Cristo Jesús derramada, Él viene y nos introduce sus leyes en nuestra mente. Y comenzamos a tener una mente nueva, una mente aprobada por Dios. Vamos a ver el punto número 4. Gloria al Señor. Lucas 24:39. Punto número 4 se encuentra en el libro de Lucas 24:39. Gloria al Señor. El mismo Jesús nos habla ahí cuando se le presenta a sus discípulos y les enseña: miren mis manos, miren mis pies. Tenían un agujero, fueron clavadas con clavos. Lucas 24:39, punto número 4. La sangre de las manos y la sangre de los pies. Gloria al Señor. ¿Qué representa? ¿Cuál era el propósito de esa sangre? En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 12 al 13, viene
Y nos habla ahí del hombre malo, dice que es el que sale corriendo al mal. Sus manos derraman sangre inocente, sus manos. Sus pies salen presurosos a correr al mal. Los pies, hermanos, bíblicamente representan el andar de una persona, el caminar, el camino. En el libro de Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad en él, andad por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede? Los pies representan el caminar o el andar del ser humano en este mundo. Gloria al Señor. Anteriormente nuestro andar era un andar pecaminoso, un andar hacia el mal. Dice, sus pies salen presurosos a correr al mal. La persona siempre está así, presta por ir a las discotecas, ir a los clubes nocturnos, ir a los bares, ir al mal. Siempre anda presto para andar ahí. Lo invita a usted a una reunión, estudio bíblico, no quieren venir. Usted lo invita a una oración, a alabar al Señor, a alguna casa, no quieren venir. Gloria al Señor. Pero si usted lo invita a un carnaval, los invita a una fiesta, los invita a un bailable, a algún evento, quieren ir, dijeron, no les ha dicho una vez cuando ya están listos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sus pies, su andar, su manera de vivir en este mundo, su camino está torcido. Así que en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 13, dice: porque la gracia de Dios se manifestó, trayendo la salvación y enseñándonos a cómo vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Ahora, mediante Cristo Jesús, nuestro caminar y nuestro andar se endereza. Nos dice la palabra, para que lo cojo no salga del camino, se endereza en el camino que es Cristo Jesús. Eso representa, o ese es el propósito de la sangre de Cristo Jesús en sus pies. Ahora las manos, ¿qué representan las manos? Las manos representan sus obras, El mismo Jesús vino y dijo: si tu mano es ocasión de caer, córtala. Nadie se va a cortar una mano. Si fuera algo así literal, sinceramente todo el mundo estuviera sin manos. Pero el mismo Jesús habló en el libro de Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. 1 Corintios 2:6 viene y nos dice: mas hablamos sabiduría de lo alto, no de este mundo. Y el 2:13 de 1 Corintios viene y dice: mas acomodamos las palabras espirituales en pensamientos espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De esa misma manera. Así que cuando Jesús dijo: si tu mano es ocasión de caer, córtala, está hablando de obras. El mismo Pablo nos dice en el libro de Efesios 4: el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje. Libro de Salmos capítulo 24, viene y dice: ¿quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. Si nosotros nos vamos a la ley, los sacerdotes que entraban al lugar santísimo, sus obras debían de ser intachables, rectas, limpias. De lo contrario, morían adentro del lugar santísimo, porque sus obras eran malas. Así que, ¿quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos. En otras palabras, sus obras. Segunda de Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que una de las cosas, gloria al Señor, vamos a ver un versículo aquí, Romanos capítulo 3, versículo 15. Hay muchos versículos, hermanos, que yo les puedo detallar estos temas, porque son extensos. Cada vez que yo inicio un tema o hablo, se me vienen muchos versículos en los cuales podemos detallar más las cosas, pero se los estoy tratando de abreviar un poco. Romanos 3:15.
Nos dice aquí la palabra, sus pies corren ágiles hacia el mal, sus pies, su mal camino, su mal andar. Como íbamos diciendo, las manos representan sus obras, su manera de andar, su manera de obrar. Gloria al Señor. Vamos a leer otros versículos. Aquí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 15. Gloria al Señor. Dice, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oiga bien, antes la persona, sus pies, su caminar, su andar, su camino era hacia el mal, pero ahora su caminar y su andar es en la paz. Nos dice la palabra, buscad pues la paz con toda la santidad en la cual nadie verá al Señor. Así que, ¿qué sucede? Ahora sus pies simple y sencillamente son usados para que donde usted ande, va anunciando la paz de Dios, las buenas nuevas. Ahora, ese es su caminar. Ahora, ese es su andar. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 15, nos dice la palabra, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Antes no, antes lo invitaban, hermano, vamos a la reunión, al culto. No, hermano, no puedo, estoy cansado, vengo del trabajo, estoy cansado aquí, por allá. Ahora no. Ahora es una delicia para nosotros anunciar el mensaje de la paz. ¿Por qué? Porque esa sangre de Jesús vino a cambiarnos, a hacernos nuevas personas, nuevas criaturas. Gloria al Señor. Libro de Marcos, capítulo 1 Timoteo, vamos a leer. Gloria al Señor. 1 Timoteo. Hay otros versículos que les iba a dar, pero vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8, dice, así pues quiero que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni disoluciones. Quiero pues que todo hombre ore en todo lugar levantando manos santas. ¿Qué quiere decir? La misma palabra nos dice en el libro de Proverbios que cuando una persona obra mal, aún sus propias oraciones Dios las detesta, las repudia. Así como Caín. Sus obras eran malas y aún su ofrenda no fue recibida. Nos dice la palabra, el mismo Jesús dice, si vienes a dejar tu ofrenda y sientes en tu corazón que tienes algo contra alguien, no la des. ¿Por qué? Está hablando de malas obras, malas actitudes. Así que aquí nos dice la palabra, Pablo dice, quiero que oren levantando manos santas. Yo puedo ver, hermanos, que muchos lo toman literal y le hacen, ¿verdad? Señor, te alabamos. Pero ¿qué es lo que quiso decir la palabra ahí? Es que cuando usted ore, siempre venga delante del Señor con buenas obras, buenas actitudes, con corazón limpio, puro y sincero, para que su oración no tenga ningún tropiezo, no tenga nada que lo atrase y que pueda llegar esa oración delante del Señor como un incienso exquisito, como dice en el libro de Apocalipsis, que había un incensario, una copa llena de incienso, que son las oraciones de los justos, para que esa oración pueda llegar al Señor. De esa manera, sus obras deben de ser correctas, deben de ser limpias, deben de ser puras. Así que Cristo Jesús, mediante esa sangre derramada de sus manos, vino a limpiar sus obras y hacerlas rectas. Gloria al Señor. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8 nos dice,
Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Límpiense las manos. No así, si la misma palabra dice que se lave con agua, con lejía, y el pecado siempre va a permanecer. ¿Qué quiere decir límpiense las manos? Cambie sus obras por obras buenas, obras rectas, obras justas, y de esa manera usted se va a poder acercar a Dios, porque de esa es la única manera en que podemos entrar al lugar santísimo, y eso solo la sangre de Cristo Jesús puede hacerlo en su vida, en el nombre del Señor. Gloria al Señor. La sangre nos ha limpiado nuestras manos y pies con su sangre para poder entrar al lugar santísimo, como decimos en Salmos 24, 3 y 4. Vamos a ver el punto número 5, hermano. El último punto de los propósitos de la sangre. Está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34. Juan capítulo 19, versículo 34. Ellos contestaron, porque el Señor no necesita. Gloria al Señor, perdón. Estamos leyendo el libro de Lucas. San Juan capítulo 19, versículo 34. Gloria al Señor. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ahí vamos a ver el punto número 5 de las partes en que Jesús derramó sangre. Estaba en la cruz, crucificado. Así que viene uno de los soldados, toma una lanza y le atraviesa el costado con esa lanza y sale agua y sangre. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa sangre derramada de su costado? Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Puede leerlo usted allá en su casa. En el libro de Génesis 2:21, la misma palabra viene y nos dice: y hizo Dios caer sueño sobre el hombre, y abrió el costado del hombre, y sacó una costilla, y de ahí sacó a la mujer. Oiga bien, así que nosotros vamos a ver este acto de la sangre que salió del costado de Jesús. ¿Para qué era? Para sacar una esposa de su costado, así como sucedió en el huerto del Edén con Adán. Se le abrió el costado y se le sacó una esposa. En el libro de Apocalipsis 21:9 nos dice, nos habla ahí la palabra. (21:9) nos dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas calamidades y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Oiga bien, también el capítulo 19, de ahí mismo de Apocalipsis, versículo 7, nos dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque han llegado el momento de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora ahí es donde podemos ver nosotros. Cristo Jesús, por medio de su sangre, salió de su costado para formar una esposa, una iglesia, que es usted y soy yo. La novia, la esposa del Cordero. Por eso la misma palabra compara a la iglesia como una virgen que espera al novio, al esposo, que es la iglesia, nosotros. Ahora también
dice ahí de que de su costado salió agua y sangre. Podemos ver que por medio de la sangre vino Cristo Jesús y formó una iglesia, una novia, pero también el agua tiene un propósito. El libro de Juan capítulo 7, Juan 7, 38, oiga bien lo que nos dice. Juan 7, 38 dice, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no había llegado porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué representaba el agua? El Espíritu. Por eso salió agua y sangre. Y el mismo Jesús vino y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto hablaba, dice el versículo 39, era con respecto al Espíritu que habría de venir, porque aún Jesús no había sido glorificado. Así que de Jesús, por medio de su sangre, sale la esposa, sale la iglesia, y Él nos manda el Espíritu Santo, el cual nos dirige, nos instruye, nos enseña. Primera de Juan 2, 27 dice, pero la unción que recibiste de Él, dice la Reina Valera, la versión Dios habla hoy, o otra versión, viene y dice, pero el Espíritu que recibimos de Él permanece en vosotros, permanece en nosotros, y Él nos enseña todas las cosas. No hay necesidad que nadie nos enseñe, sino que Él nos instruye, nos enseña. El libro de Proverbios 1:23 viene y dice, volveos a mí, y yo derramaré sobre vosotros mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Así que el agua representa el Espíritu Santo de Dios, y por medio de la sangre, Él formó su iglesia. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Cristo Jesús no vino solo aquí a que lo mataran y ya. Eso no, cada detalle de lo que Jesús vino e hizo tiene un propósito para su vida. La sangre de Jesús. Como leímos en el libro de Lucas 19:10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar la identidad que el hombre perdió, la autoridad que el hombre perdió, la comunión entre Dios y el hombre que el hombre perdió, y la comunión y la paz entre los mismos seres humanos que el hombre perdió. Eso vino a buscar. Lo vino a salvar, gloria al Señor, como pudimos ver de 7 puntos, del pecado para muerte, de la esclavitud para corrupción, del presente siglo malo, de toda obra mala, de tentación, de la potestad de las tinieblas, de hombres perversos. Lo vino a salvar. Y cada una de las partes donde Él derramó sangre tenía un propósito para su vida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo por medio de Él podemos nosotros ser libres. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, yo les insto y les invito que permanezcamos en Cristo Jesús. Solo Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que el mundo da pasajero, pero Él lo da eterno. Esa vida eterna que el mundo no la da, pero Cristo la ofrece eternamente. Él es el camino, la verdad, la vida. Él es la vid verdadera. Él es el pan de vida, el Espíritu que vivifica. Él es la puerta por donde entramos, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el heredero de todas las cosas. Es Cristo Jesús. Así que en el nombre del Señor, hermanos, les insto y les animo en el nombre de Jesús que no nos apartemos del Señor.
que permanezcamos firmes en Él y su sangre haga efecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, su hermano y amigo Nelson Mata les saluda y que la paz de Cristo sea con cada uno.